Hola a todos, bienvenidos a IntelliWeb AI, donde la inteligencia artificial se ve fácil. Yo soy Mauricio Perdomo y hoy vamos a hablar de BotPress, una plataforma muy poderosa para crear fácilmente tus chatbots con IA y agentes conversacionales de inteligencia artificial. Vamos a ver qué es BotPress y para qué sirve, cómo puedes crear un chatbot con IA en minutos, cuáles son las principales diferencias entre un chatbot con IA y un agente de inteligencia artificial. Haremos un ejemplo básico para un consultorio odontológico. Y quédate hasta el final porque también te mostraré cómo puedes conectar tu chatbot con make.com para que pueda enviar correos, agendar citas y otras automatizaciones más. Con BotPress puedes crear casos de uso para automatizar la atención al cliente, agendamiento de citas, calificación de leads, ventas y conectarte fácilmente con otras plataformas como Make, Zapier, tus propios CRMs o cualquier otra API que requiera tu negocio. Y lo mejor es que dentro de BotPress puedes usar modelos de inteligencia artificial de los principales proveedores como OpenAI, Cloud de Anthropic, Gemini, DeepSeek y muchos más. Y algo muy interesante que vamos a ver en este video es cuál es la diferencia entre un chatbot de inteligencia artificial y un agente de inteligencia artificial. Y como nos gusta, vamos a hacer un ejemplo práctico para poder ver esas diferencias. A grandes rasgos, un chatbot con IA responde preguntas y guía al usuario con una estructura más simple, ideal para preguntas frecuentes, soporte básico o algún tipo de reserva o agendamiento. Mientras que un agente IA es más avanzado, tiene memoria, objetivos, herramientas y como nos lo dice la página de BotPress, un agente IA es un sistema autónomo que procesa información, toma decisiones y emprende acciones para alcanzar un objetivo. Es decir, en un chatbot IA vamos a tener que definir manualmente la lógica o los posibles caminos que puede tomar el cliente, mientras que en el agente IA es el propio agente quien determina qué herramientas, qué caminos y qué respuestas entregar al usuario basándose en el prompt de instrucciones que le hemos entregado. Y ahora sí vamos a explorar cómo podemos registrarnos, vamos a ver una explicación básica de la interfaz de la herramienta y vamos a aprender a crear nuestro primer chatbot y agente IA. Lo primero que vamos a tener que hacer es registrarnos en la plataforma de BotPress. Te dejo el link de afiliado en la descripción, que no te cuesta más y así apoyas el canal para que podamos seguir creciendo. Haces clic en registrarse y vas a poder iniciar sesión con cualquiera de tus cuentas existentes, como tu cuenta de Google, de Microsoft, de LinkedIn o de Facebook. Lo primero que te vas a encontrar al ingresar a BotPress es este tablero principal donde vas a poder tener una vista general de todos los agentes que has creado. En esta opción de uso vas a poder ver el gasto que has generado con los modelos de inteligencia artificial, cuántas filas has ocupado en las tablas que tienes disponibles, vas a poder ver el porcentaje del almacenamiento que has ocupado, pero lo mejor de todo es que vas a poder empezar totalmente gratis. Si te das cuenta, nos están dando 500 megas de almacenamiento gratuito, 5000 filas en las tablas totalmente gratis, 100 megas de almacenamiento en la base de datos vectorial, que es donde guardamos todo el conocimiento de nuestro producto, servicio o negocio para darle contexto a la gente. Y lo mejor de todo es que incluso nos regalan $5 para hacer uso de los modelos de inteligencia artificial de OpenAI, de Anthropic, de DeepSeek. Es decir, tienes todas las herramientas para poder crear tu primer chatbot o agente totalmente funcional y después de que lo has probado en tu negocio, ahí sí vas a poder habilitar opciones de pago u opciones más avanzadas en caso de que lo requieras. Para poder incrementar esas opciones avanzadas, puedes venir a esta opción de billing. Aquí tenemos los $5 iniciales que nos dan gratuitamente. En este momento no tenemos que hacer ningún pago. Y aquí en esta pestaña de add-ons es donde puedes agregar un bot adicional en caso de que lo requieras. En la cuenta gratuita podemos crear hasta 5 bots. Puedes incrementar el número de filas en las tablas, podrías aumentar el almacenamiento en la base de datos vectorial, incluir un equipo de colaboradores, podrías configurar el bot para que esté siempre despierto, es decir, que cuando un usuario le escriba pueda responder inmediatamente, sin necesidad de esperar a que se inicialice nuevamente tu bot después de un periodo de inactividad. Esta opción me parece importante y sería de las primeras que deberíamos activar para cuando ya pongamos en producción el bot. Por último, podríamos incrementar el almacenamiento de archivos para nuestra cuenta. Por $10 tendrías 10 gigas adicionales. Para crear tu primer bot, simplemente vas a hacer clic en este botón donde dice crear. Vas a ponerle el nombre a tu bot. Nosotros vamos a crear un ejemplo para un consultorio de odontología que se llama OdontoIA. Es totalmente ficticio. Después de poner el nombre, haces clic en crear y finalmente hacemos clic en abrir en el BotPress Studio, que es el lienzo donde vamos a poder construir nuestro chatbot.
Esto es lo primero que te vas a encontrar al crear tu nuevo chatbot. A la derecha podemos ver el emulador donde podemos ir testeando nuestro bot. En esta parte superior vas a poder ver las instrucciones en caso de estar usando la modalidad de agente de inteligencia artificial, que ya vamos a ver esas diferencias. Tienes un acceso directo para cargar tu base de conocimiento, es decir, los documentos de tu negocio. Y aquí podemos ver todos los canales de comunicación disponibles para nuestro bot. Por defecto siempre vamos a tener instalada la integración de web chat, que es lo que nos da la posibilidad de poder incrustar el icono del bot en tu página web. Pero aquí ya nos aparece todos los canales que están disponibles. Podemos habilitar nuestro bot en WhatsApp, en Slack, en Instagram, en Telegram, en Facebook Messenger, Line y muchas integraciones más. En esta barra de menú izquierda vamos a poder ver todos los accesos directos para poder construir nuestro chatbot. Aquí tenemos el menú de Workflows. Vamos a disminuir el espacio de esta ventana del emulador. Aquí nos encontramos los flujos de trabajo principales. El main es donde siempre va a iniciar nuestro bot. El flujo de error es donde ingresaría en caso de cualquier error. El flujo de timeout es donde va a ingresar después de un periodo de inactividad del usuario. Y el flujo de conversation end es donde podemos ingresar un mensaje de cierre final o de despedida hacia el usuario. Adicionalmente vas a poder crear tus propios workflow customizados. Esto te puede servir en caso de que estés trabajando en equipo o simplemente para agrupar y organizar mejor tu chatbot. Por ejemplo, aquí podríamos crear uno que se llame prueba 1. Si quieres, también puedes agregar carpetas para organizar tus workflows. Pero para tu primer chatbot, con los 4 workflows que vienen por defecto, es suficiente. En esta parte inferior es donde vamos a poder crear nuestras variables. Hay varias maneras de crear variables en BotPress. Esta sería una de las principales. Puedes hacer clic aquí en el más y te vas a encontrar con 4 diferentes alcances para estas variables. La variable de tipo workflow solo va a estar disponible dentro de ese workflow que la estés creando. No va a poder acceder a otros flujos de trabajo de tu bot. Tienes variables de tipo usuario que sí van a poder ser accesibles desde cualquiera de los flujos de trabajo. Incluso si el usuario abandona y retoma la conversación más adelante, el bot va a poder recordar esas variables almacenadas o esas preferencias del usuario. Las variables con alcance de conversación también van a estar disponibles en todos los workflows, pero se van a eliminar tan pronto se cierre la conversación. Y las variables de tipo bot no son muy utilizadas, pero nos sirven para declarar variables generales como la versión del bot, alguna configuración de idioma. Y para tu primer bot, con las variables de tipo workflow y usuario, va a ser totalmente suficiente. En este menú de bases de conocimiento es donde vamos a poder agregar cualquier tipo de documento o información acerca de nuestro negocio, acerca de nuestro producto. Puedes conectar una página web, puedes agregar documentos PDF, Word, documentos TXT, HTML. Vamos a poder importar tablas de Excel o CSV. Puedes hacer una búsqueda en la web, copiar y pegar directamente un texto plano o incluso conectarte a la herramienta de Notion. Para este ejemplo del consultorio Odontoía, le hemos pedido a ChatGPT que nos cree todo el perfil de esta empresa con su dirección, misión, visión, cuáles son todos los servicios y tarifas que ofrece. Y algo muy interesante, le hemos pedido que genere 20 preguntas frecuentes para poder alimentar nuestro bot. Algo muy similar es lo que deberías cargar con respecto a tu producto o servicio. Como ya tenemos ese archivo creado, vamos a importarlo de una vez a nuestra base de conocimiento. Vamos a hacer clic en documento y lo vamos a arrastrar. Hacemos clic en confirmar y ya tenemos nuestra base de conocimientos cargada. Aquí nos ofrece la opción de auto optimizar ese documento. Vamos a hacer clic allí. En esta opción podemos ver las tablas. Aquí podemos importar una tabla que puede ser un listado de precios, un listado de productos. Puedes importarla en formato CSV o JSON. Pero algo muy útil es poder también crear tablas para que el chatbot vaya almacenando la información que recolecta de los posibles clientes o información de las citas que pueda llegar a agendar. Para eso simplemente haces clic en nueva tabla. Vamos a llamarla agenda. Vamos a hacer clic en guardar y aquí podemos agregar nuestras columnas. Vamos a escribir nombre, otra que se llame fecha. Podemos cambiarle el tipo de dato a fecha. Guardamos. Y otra que se llame servicio. Con esto ya tendríamos un ejemplo de cómo crear una tabla y más adelante vamos a ver cómo podemos llenar esta información. Estas dos opciones de acciones y hooks para este chatbot básico no son necesarias y son opciones donde podemos customizar mucho más nuestro bot por medio de código. En esta opción de agentes podemos habilitar o deshabilitar todos los agentes que van a ayudar al funcionamiento de nuestro bot. Los más importantes son este de Summary Agent y este de Knowledge Agent.
El summary, como su nombre lo indica, lo que nos va a permitir es obtener al final de la conversación un resumen para poder enviarlo al cliente o para poder enviarlo internamente a la empresa y tener mayor contexto de qué es lo que está necesitando ese usuario. Y por su parte, el Knowledge Agent o agente de conocimiento es el que se encarga de ingresar a los documentos que hemos cargado en nuestra base de conocimiento y extraer las mejores respuestas. El agente de visión para un chatbot básico tampoco lo vas a necesitar, pero lo que te permite es poder extraer texto o entender las imágenes que pueda compartir en el chat el usuario. Para este ejemplo vamos a deshabilitarlo, vamos a apagar este switch y así ya queda deshabilitado. En esta parte inferior podemos ver todas las integraciones que tenemos instaladas. Todas estas se instalan por defecto porque nos dan acceso a los modelos de OpenAI, de Grok, de Google, de Anthropic. Tenemos la integración para el navegador para tener disponible nuestro chatbot en nuestra página web. Y en este botón de encontrar más integraciones es donde vas a poder agregar tus integraciones a un CRM, por ejemplo estos que salen aquí. Tenemos integración a HubSpot, podemos conectarnos con Airtable, tenemos disponible la integración para WhatsApp, para Telegram y simplemente debes hacer clic, instalar la integración y seguir todas las instrucciones para poder conectar tu cuenta. En esta opción de versiones podemos ver todas las versiones que hemos creado de nuestro bot cada vez que hacemos clic en este icono de publicar. Y aquí más abajo tenemos la configuración de nuestro bot, donde podemos cambiar el nombre, cambiar el periodo de inactividad, que es cuando se dispara el flujo de inactividad para tratar de recuperar la conversación con el usuario. Y algo muy interesante es que vamos a poder escoger cuáles son los modelos de inteligencia artificial que queremos usar con nuestro bot. Y esto es bien importante porque tienen diferentes precios. Este modelo rápido de GPT-4 Mini es una buena opción, es bastante económico, pero si quisieras evaluar otras opciones, aquí puedes ordenar por precio. Podemos ver que este de Gemini 2.0 Flash también es muy económico, es recomendado, así que también puedes hacer pruebas cambiando estos modelos, y si el modelo es más económico y funciona bien para las necesidades de tu bot, vas a poder ahorrar bastante dinero. Podemos escoger un modelo para respuestas rápidas, un modelo para respuestas un poco más elaboradas, que por lo general debe ser un modelo más grande. Tienes aquí un modelo que genera las respuestas y un modelo de respaldo en caso de que alguno de los anteriores no esté disponible. Y finalmente tenemos el lienzo principal, que es donde vamos a construir el flujo y vamos a agregar todos los nodos que componen nuestro bot. En esta parte se despliegan todas las tarjetas que tenemos disponibles para mostrar información o para recolectar información de nuestro usuario. Para empezar vamos a borrar todo lo que nos pone BotPress por defecto y con eso vamos a poder entender cómo agregar los nodos, cómo incluir las tarjetas que necesitamos, y vamos a crear dos ejemplos para mostrarte la gran diferencia entre crear una lógica establecida manualmente para nuestro chatbot y un agente de inteligencia artificial que va a establecer esa lógica internamente. Así que eliminamos todo y como ya tenemos nuestra base de conocimientos cargada, vamos a crear un bot que pueda consultar esa base de conocimientos. Lo primero que queremos hacer es darle una bienvenida al usuario. Para agregar los nodos, simplemente haces clic derecho y vamos a agregar un nodo estándar, que es el primer ejemplo que vamos a crear. Vamos a renombrarlo como bienvenida y hacemos clic en agregar tarjeta, que es lo que le va a dar las funcionalidades y las acciones que puede mostrar nuestro bot. Tenemos tarjetas para enviar mensajes de texto, de imagen, de video, de audio, enviar archivos, enviar un carrusel de imágenes, una ubicación. Tenemos tarjetas para ejecutar código customizado. Estas son tarjetas que se agregan dependiendo de las integraciones que tenemos instaladas, como por ejemplo esta integración para el navegador, opciones para usar los modelos de Gemini. Tenemos instalada la integración con Notion, integración con OpenAI. Estas tarjetas son bien importantes porque son donde podemos determinar cómo va a ser la lógica cuando hay varios caminos hacia donde el usuario puede dirigirse. Podemos evaluar la intención del usuario o por medio de una expresión determinar qué camino debe tomar el flujo. Podemos ejecutar tareas con inteligencia artificial, generar textos con inteligencia artificial. Estas tarjetas de captura de información son las que nos permiten mostrarle opciones o hacerle preguntas al usuario y almacenar todas estas respuestas en una variable. Tenemos aquí acceso a nuestro agente de la base de conocimientos
conocimiento que nos va a ser útil para responder a las preguntas del usuario. Vamos a empezar con el más básico, que sería una tarjeta de texto, donde simplemente le vamos a escribir: hola, soy María, tu asistente virtual de Odonto IA. Somos el consultorio número 1 en práctica sin dolor. Este sería el primer mensaje que recibe el usuario tan pronto inicia la conversación. Y para eso vamos a conectar nuestro nodo de inicio a ese primer mensaje. Más abajo podríamos incluir la siguiente tarjeta para hacer la pregunta al usuario de qué es lo que quiere o cómo lo podemos ayudar. Para este ejemplo vamos a hacerlo en una tarjeta aparte. Vamos a llamarla menú inicial y vamos a ingresar nuestra primera tarjeta de captura de información para poder determinar qué quiere hacer ese usuario. Hacemos clic en agregar tarjeta y agregamos una captura de múltiples opciones con única respuesta, que sería esta de single choice. En esta parte escribimos la pregunta que queremos hacer: ¿en qué te puedo ayudar hoy? Vamos a hacer un ejemplo rápido para poder acceder a la base de conocimientos. Vamos a decirle que una primera opción sea conocer sus servicios, que otra opción sea agendar una cita, y probablemente otra opción podría ser reprogramar una cita o cancelar una cita. Estos serían los diferentes caminos que puede tomar la conversación desde ese menú inicial. Aquí nos está preguntando si queremos acceder a la base de conocimientos. En este caso no es necesario porque solo queremos determinar qué es lo primero que quiere hacer el usuario. Entonces podemos deshabilitar esta búsqueda. También nos ofrece poder almacenar en una variable esa respuesta que ha ingresado el usuario, pero en este caso no es necesario. Ya con esto podemos entender qué es lo que quiere hacer este usuario. Vamos a conectar estos dos nodos, simplemente arrastras de un punto hacia el otro, y así es como vamos creando la lógica manualmente. Esto nos permite tener un mayor control sobre cómo queremos atender el usuario y por dónde debemos irlos llevando en la conversación. Como tenemos 4 opciones, vamos a configurar la primera, que sería conocer sus servicios. También puedes agregar un nuevo nodo simplemente arrastrando esta línea de conexión, y aquí ya nos ofrece qué tipo de nodo queremos agregar, un nodo estándar. Vamos a ponerle consultar base de conocimiento, y como debemos preguntarle qué es lo que quiere saber, vamos a agregar una tarjeta de captura de información que sea una pregunta abierta, es decir, podemos agregar esta tarjeta de raw input. Aquí en la pregunta simplemente vamos a decirle qué consulta tienes. Como aquí sí queremos consultar la base de conocimiento, vamos a dejar habilitado el nombre de nuestra base de conocimiento, que no se lo hemos cambiado, y por eso tiene el nombre por defecto. Si quieres cambiar ese nombre, simplemente vienes aquí a bases de conocimiento, clic derecho, renombrar, vamos a ponerle base de conocimiento Odonto IA, y automáticamente ya se nos cambia el nombre en este nodo de captura de información. Si quisiéramos, podríamos almacenar esa pregunta que está haciendo el usuario, porque puede ser útil para una atención futura o para hacer un seguimiento al usuario en caso de que no llegue a agendar la cita. Así que toda esa información que nos entrega el usuario es valiosa, y para almacenarla simplemente vamos a seleccionar aquí en almacenar resultado, creamos la variable, vamos a decirle que se llame pregunta inicial. Hacemos clic en crear y automáticamente nos crea una variable de tipo workflow, y ya estaremos almacenando esa pregunta que tiene el usuario. Ahora, para mostrar la respuesta que nos genera la IA consultando esa base de conocimientos, vamos a agregar una tarjeta de texto y vamos a tener que indicarle que nos muestre la variable que nos genera el agente de la base de conocimientos. Esa variable vas a poder encontrarla aquí en este menú de recursos. Tienes una sección de referencia rápida. Aquí tienes todas las variables que son más útiles, como por ejemplo puedes extraer el mensaje más reciente del usuario con Event Preview, puedes obtener el resumen de la conversación copiando esta variable, una transcripción completa de la conversación, y esta es la que necesitamos, la respuesta que entregue la base de conocimientos. Algo muy interesante también es poder identificar si el bot fue capaz de responder con la base de conocimientos, porque en el caso de que no encuentre la información, incluso podríamos preguntarle a la inteligencia artificial para tratar de darle respuesta al usuario. Por ahora copiemos esta variable, que es la que nos interesa, y la pegamos en esta tarjeta. Con eso ya podemos mostrarle al usuario la respuesta cuando es encontrada. Y así ya podemos hacer la primera prueba para nuestro primer chatbot que se ayuda con la inteligencia artificial. Vamos a abrir el emulador y así de fácil empezamos a chatear con nuestro bot.
vamos a escribir hola, nos saluda, nos dice hola, soy María, tu asistente virtual de Odonto IA, somos el consultorio número 1 en práctica sin dolor. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Que sería este nodo del menú inicial. Y aquí están todas las opciones que le hemos configurado. Conocer sus servicios, agendar una cita. Por ahora solo hemos configurado conocer sus servicios. Hacemos clic, pasa a la siguiente tarjeta, que es la pregunta inicial. Nos dice qué consulta tienes. Vamos a preguntarle cuánto cuesta un blanqueamiento láser. Enviamos la pregunta. Aquí nos dice que la respuesta fue encontrada en la base de conocimientos. Tú podrías inspeccionar todas las respuestas que consiguió el agente que puede acceder a la documentación. Nos dice que ha capturado la variable en pregunta inicial y en esta parte izquierda nos dice que tenemos las variables de tipo workflow, pregunta inicial, y aquí ya tenemos almacenado este valor que si quisiéramos podríamos guardarlo en la tabla que creamos o enviarlo a un servicio externo por medio de una API o por medio de un webhook. Nos dice que el blanqueamiento cuesta 450.000 pesos colombianos. Vamos a abrir el documento a ver si no nos está diciendo mentiras. Y es correcto, el blanqueamiento cuesta 450.000 pesos colombianos. Ahora vamos a hacerle otra pregunta. ¿En qué horarios atienden? Nos dice que ha encontrado la información en la base de conocimientos y nos da los horarios de atención. Ahora vamos a hacerle una de estas preguntas que teníamos en nuestra sección de preguntas frecuentes. Por ejemplo, acerca de las garantías. Preguntémosle qué garantía ofrecen en las restauraciones y nos ha dado la respuesta correcta: 1 año de garantía en resina, 5 años en carillas, siempre que el paciente asista a los controles. Con esto ya tendrías tu primer agente que responde automáticamente preguntas a tus usuarios. Ahora te voy a mostrar un ejemplo bastante interesante y es cómo podríamos integrar la IA para que dé una respuesta que no esté dentro de la base de conocimientos. Vamos a desconectar esto. Vamos a agregar un nuevo nodo estándar. Vamos a llamarlo respuesta IA y vamos a agregar otro que se llame respuesta base de conocimiento. Para poder hacer esto vamos a tener que identificar si la base de conocimientos encontró la respuesta. Vamos a agregar una nueva tarjeta que sea para poder evaluar una expresión. Vamos a agregarla aquí en la parte superior y en la sección de referencia rápida copiamos la variable que nos dice si encontró la respuesta o no. En label vamos a ponerle respuesta encontrada y en condición la variable que nos indica que ha encontrado esa respuesta. En este caso nos conectaríamos al nodo de respuesta base de conocimiento y arrastraríamos esta tarjeta al nodo que le corresponde. Y en el caso contrario vamos a copiar esta tarjeta, vamos a pegarla y vamos a ponerle respuesta no encontrada y simplemente le agregamos el signo de negación. Y para dar una respuesta haciendo uso de la inteligencia artificial vamos a tener que agregar una tarjeta que sea de una tarea con IA. Para eso agregas esta tarjeta que se llama AI Task, la arrastras a tu nodo y para esta tarjeta vamos a tener que configurar dos cosas: las instrucciones de la tarea y el input para esa tarea. En instrucciones simplemente le estamos diciendo responde a la pregunta de manera profesional y concisa, no respondas ninguna pregunta que no esté relacionada con odontología o salud dental, y como input para esa tarea le decimos la pregunta que hace el usuario es la variable que teníamos guardada anteriormente como pregunta inicial. Para agregar estas variables simplemente haces clic aquí en la arroba y seleccionas la variable que quieres ingresar. En este caso era pregunta inicial. Posteriormente almacenamos la respuesta en una nueva variable. Si no la has creado puedes escribirla y se va a crear automáticamente, o si ya tienes la variable creada vamos a seleccionarla como respuesta IA. En opciones avanzadas puedes incluir ejemplos para respuestas y preguntas a esta tarea o incluso podrías seleccionar el modelo de inteligencia artificial específico para responder esta pregunta o incluso la temperatura o creatividad que puede tener el modelo de IA para dar esa respuesta. Por lo general se recomienda dejarlo en 0. Y para que sea mucho más visible esta prueba y veamos cuando está respondiendo la IA, agreguemos una tarjeta intermedia y vamos a agregarle un texto que diga consultando. Esto solo es a manera de práctica para que puedas agregar más nodos y para que nos quede mucho más claro en la conversación cuando la IA está dando la respuesta. Esta tarjeta podríamos haberla puesto aquí directamente. Ahora vamos a hacerle un par de pruebas a nuestro chatbot para que responda con la base de conocimientos y
y otra con la IA. Vamos a testearlo, vamos a preguntarle acerca de los servicios, vamos a preguntarle una que se sepa con la base de conocimientos, cuánto cuesta una profilaxis, esta se la tiene que saber y nos da el precio de la profilaxis. Ahora vamos a hacerle una pregunta que no esté en nuestra base de conocimientos y que no esté relacionada con la odontología. Vamos a preguntarle quién ganó el Mundial de Fútbol. Vemos que ingresa a este nodo que nos muestra que está pensando y como le hemos dicho que no responda a ninguna pregunta que no esté relacionada con la salud dental, nos ha dado esta respuesta. Lo siento, pero no puedo responder preguntas sobre temas no relacionados con la salud dental. Y este fue el prompt final que dejamos configurado. Si te preguntan temas no relacionados con la salud dental, debes ser amable y dejarle saber al usuario que no puedes responder sobre otros temas. También hemos puesto esta tarjeta de texto con la variable que contiene esa respuesta de la IA. Muchas veces vas a encontrarte con que, aunque no esté explícitamente la información en la base de conocimientos, de todas maneras el Knowledge Agent va a tener la capacidad de responderlo incluso sin ingresar a la opción de respuesta con IA. Entonces puedes encontrarte con esos casos. Vamos a ver si para esta pregunta debe ingresar a nuestra sección de IA o simplemente el agente de conocimiento nos va a dar una respuesta. Ingresamos la pregunta. Este es un gran ejemplo de eso que te estaba contando porque nosotros no tenemos explícitamente esta información dentro de la base de conocimientos. Sin embargo, el agente nos ha dado la respuesta. Nos dice, debes cambiarte las carillas cada 5 años siempre que asistas a controles semestrales. Y así hemos visto rápidamente un ejemplo de cómo sería construir un flujo manualmente, que de todas maneras se puede ayudar de la inteligencia artificial, pero estamos guiando de una manera muy controlada por qué caminos puede tomar el usuario. A esto es a lo que podemos llamar un chatbot con IA. Y para no hacer muy largo este video, voy a mostrarte rápidamente cómo se diferencia con un agente de IA y cómo podemos configurarlo aquí en BotPress. Y si te está gustando el video, suscríbete, dale like y déjame en los comentarios si te gustaría que profundicemos en cada una de estas secciones para agendar, reprogramar, cancelar una cita y seguir aprendiendo mucho más acerca de BotPress y la creación de este tipo de agentes o chatbots. Si quisiéramos crear este mismo bot, pero en una modalidad más autónoma, como un agente de inteligencia artificial, también puedes hacerlo muy fácil en BotPress. Haces clic derecho y vamos a agregar un nodo autónomo. Vamos a renombrarlo, vamos a ponerle agente odonto IA. Y la gran diferencia entre un chatbot y un agente IA es que en el agente vamos a tener que ponerle un prompt con todas las instrucciones de cómo debe comportarse, qué tipo de respuestas puede dar, a qué base de conocimiento puede ingresar, qué variables puede modificar. En definitiva, darle todas las instrucciones para que sea un asistente totalmente autónomo que puede acceder a herramientas, tomar acciones y generar un flujo de conversación totalmente automático. Las herramientas a las que puede acceder este agente vamos a agregarlas como tarjetas, igual que como lo hicimos anteriormente. Hacemos clic en agregar tarjeta y aquí en bases de conocimiento podemos darle acceso para que tenga toda la información de nuestro negocio. Podemos dejar todas seleccionadas o seleccionar la base de conocimiento específica. Podríamos incluir transiciones a otros nodos estándar si queremos completar la parte final de agendamiento o de envío de correo. Es decir, podemos combinar la modalidad de agente con flujos manuales como lo hicimos anteriormente. Podemos darle acceso para que ingrese a otros flujos de trabajo que hayamos creado y en definitiva estas son todas las herramientas que podemos declarar en el prompt para que este agente pueda acceder. Por ahora vamos a dejarlo solo con el acceso a la base de conocimiento y lo más importante es ese prompt o esas instrucciones que le vamos a dar. Yo hice este prompt muy fácil, ingresé la base de conocimientos a ChatGPT y le dije que me creara unas instrucciones para un agente de inteligencia artificial y esto es lo que nos ha entregado. Eres María, la asistente virtual inteligente del consultorio Odonto IA. Tu misión es agendar, reprogramar o cancelar citas, orientar al paciente sobre servicios, precios y horarios, brindar respuestas rápidas a las preguntas frecuentes, mantener un tono cálido, profesional y cercano en idioma español y neutro. Le damos algo de contexto con la información. Podríamos decirle a cuáles variables puede acceder, a
actualizar, sobreescribir, cómo utilizarlas, algunas reglas para la conversación, ejemplo de estilo y cómo cerrar la conversación. En definitiva, es plasmar todo el flujo que creamos anteriormente, pero describiéndoselo a ese agente. Aquí ya hemos copiado todo el prompt que te acabo de mostrar. En la parte final puedes indicarle cuáles variables puede escribir o puede actualizar. Por ejemplo, la de pregunta inicial no nos interesa que la escriba porque es una pregunta del usuario y de este modo podemos dejarla solo para lectura. La de respuesta IA sí podríamos dejarla en lectura y escritura. Y para hacer una prueba rápida vamos a conectar el inicio directamente al agente de IA y ya esta parte superior no se va a ejecutar. Abrimos nuestro emulador y vamos a hacerle una pequeña prueba. Nos dice: hola, soy María, tu asistente virtual de Odonto-IA, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Si te fijas, toma el control total de la conversación. Nos ofrece agendar, cancelar, conocer los servicios. Vamos a preguntarle cuánto cuesta un blanqueamiento. Aquí nos dice que el blanqueamiento láser tiene un costo de 450.000 y toda la información relevante. Y de una vez nos pregunta si nos gustaría agendar una cita para este procedimiento. Así que también funciona muy bien. Ya va a depender del caso de uso, de qué tanto control quieras ejercer sobre el flujo de la conversación. Pero estos agentes de IA van a ser muy útiles para tu negocio. Y para tratar de confundirlo, le hemos hecho la misma pregunta: ¿quién ganó el Mundial de Fútbol? Automáticamente ha entendido que no tiene nada que ver con el servicio o las funcionalidades principales que tiene este agente y nos dice: no tengo información sobre quién ganó el Mundial de Fútbol, sin embargo estoy aquí para ayudarte con temas relacionados con Odonto-IA, como agendar citas o conocer nuestros servicios. ¿En qué más puedo asistirte? Y esto lo dedujo solo con este rol y propósito que le hemos configurado al principio. Y ahora te quiero mostrar otro ejemplo que hemos creado para una empresa que ofrece asesoría en programas migratorios o gestión de visas. Y aquí te voy a mostrar cómo podemos almacenar los registros en las tablas que hemos creado dentro de BotPress Studio y cómo vamos a poder conectarnos a servicios externos por medio de un webhook, por ejemplo, para conectarnos a make.com y poder hacer envío de correos, registrar eventos en calendarios, conectarnos a un CRM y, en definitiva, después de que tengamos todos los datos de la conversación dentro de Make, las posibilidades son infinitas. En este chatbot hemos utilizado otro tipo de tarjetas un poco más avanzadas, como por ejemplo esta tarjeta de ejecutar código, donde simplemente estamos almacenando el último mensaje enviado por el usuario, que es Event Preview, en una variable que se llame mensaje inicial, y estamos usando una herramienta que se llama AI Transition, donde vamos a poder determinar si ese primer mensaje fue una pregunta directamente al chatbot o un saludo inicial. Si es un saludo, procedemos a saludar, a preguntar el nombre, pero si fue directamente una pregunta, procedemos a responder, bien sea con la base de conocimientos o con la ayuda de la IA, como lo acabamos de ver en el primer ejemplo. Una de las funcionalidades principales de este chatbot para esta empresa de servicios es calificar el lead que está teniendo esa conversación inicial. La idea general es crear una campaña de marketing que atraiga leads al chatbot, hacerle varias preguntas para ver si es un cliente potencial o no, y eso es lo que podemos hacer con todas estas preguntas de calificación de leads. Aquí también estamos usando tareas con inteligencia artificial, tal como te lo mostré anteriormente. Estamos almacenando en las tablas que hemos creado. Para almacenar un registro en una tabla, simplemente debes agregar esta tarjeta de insertar registro, y es tan sencillo como seleccionar la tabla que quieres editar y en cada uno de los campos ingresas la variable donde has guardado la información del usuario. Con eso ya se crea un nuevo registro. Aquí hacemos algo muy similar para agendar la reunión. Le preguntamos los datos relevantes para poder agendarla, la fecha, su correo electrónico. Nuevamente insertamos el registro, pero esta vez en la tabla para agendar reuniones. Aquí estamos usando dos tarjetas de ejecución de código que son bien importantes. En esta primera estamos guardando el resumen de la conversación que nos genera el agente de Summary. Lo estamos guardando en esta variable de chat summary, y eso nos va a servir para esta siguiente tarjeta, que es una de las más importantes porque es donde nos estamos conectando con make.com por medio
medio de un webhook, que es esta URL de acá, y le estamos enviando absolutamente toda la información recolectada del usuario para poder hacer procesos adicionales en esta plataforma de make.com. Lo primero que debes agregar es este nodo de webhook, que es esta misma URL que teníamos configurada en BotPress, y después de que tienes toda esa información dentro de Make, las posibilidades son infinitas, además es muy fácil de usar. Aquí, por ejemplo, ya vemos que tenemos toda la información recolectada del usuario y nos sirve para enviar un email interno a los asesores o a los gerentes de ventas, pero también nos sirve para poder enviar un email de confirmación al mismo usuario con la fecha y los detalles de la reunión agendada. Pero lo mejor es que dentro de Make las posibilidades son infinitas, porque también vas a poder enviar esa información a cualquier CRM. Por ejemplo, aquí sale HubSpot, Pipedrive y todos estos que aparecen por acá. Puedes enviar la información a servicios de calendario como Calendly, Google Calendar, cualquiera de estos que aparecen aquí, y cualquier otro tipo de automatización que te permita Make. Pero también por medio de este webhook podrías conectarte a otras plataformas como N8N, Zapier o similares. Y finalmente, cuando ya tienes listo tu chatbot para pruebas, o cuando ya has configurado tu integración con Telegram o con WhatsApp, que simplemente puedes darle aquí en instalar integración, y te conectas con tus credenciales a tu cuenta de Meta, debes tener una página de negocios configurada en tu cuenta de Meta para que la puedas conectar. También puedes instalar la integración con Telegram haciendo clic aquí en instalar integración. Debes poner el token de tu bot y aquí en esta pestaña de información vas a encontrar la guía paso a paso para poder habilitar tu bot en Telegram. Después de eso hacemos clic en publicar y aquí ya se te genera una URL para que puedas copiar, compartir y probar tu chatbot. Si abres esta URL puedes probarlo directamente y te va a funcionar exactamente igual a como lo probaste en el emulador. Otra parte importante que puedes hacer después de publicarlo es regresar al dashboard principal. Haces clic aquí en regresar al dashboard y en esta opción de web chat vas a poder configurar el nombre visible para tu chatbot. Vamos a ponerle odontoía, puedes seleccionar una imagen para tu chatbot, vamos a ponerle esta, confirmamos, puedes poner una descripción corta, vamos a ponerle asistente virtual. Para traducir este texto que aparece aquí, puedes ponerlo en esta parte de placeholder, vamos a poner escribe un mensaje y así ya nos queda en español. Aquí puedes cargar una imagen que es la que va a tener en tu página web el chatbot o simplemente le puedes decir que utilice la misma. En esta parte del tema puedes cambiar los colores, incluso podrías generar una hoja de estilo para customizar mucho más tu chatbot. En esta página de styler.botpress.app podrías generar rápidamente esa hoja de estilos que puedes copiar y pegar en esta sección. Y en esta sección de compartir encuentras nuevamente el link directo para que puedas probar el chatbot. Pero algo muy importante es que vas a poder encontrar aquí el código que necesitas incrustar en tu sitio web para que aparezca el chatbot. Y esto ha sido todo por hoy. Vimos qué es BotPress, sus diferencias entre chatbots con IA y un agente de inteligencia artificial. Vimos cómo crear un chatbot básico desde cero. Vimos cómo podemos conectarlo por medio de un webhook a make.com. Y si te gustó el video y quieres que sigamos profundizando y generando contenido de este estilo, apóyanos dando like, suscribiéndote al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras guías sobre inteligencia artificial. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo video.